viento cruza entre las naciones, como el fuego avanza sin nunca cesar, hacia el evangelio que corra ligero. En los corazones Él debe brillar. No he estado a los mudos ni a los callados, ni ha sido guardado bajo oscuridad. He sembrado en todo que ha redimido y que lo deben hoy por el mundo regar. Corre el evangelio como llama viva, que toque al perdido y rompa toda herida. Va de casa en casa a las almas perdidas, cruza el mar, la selva y la montaña erguida. Cristianos, despierten y con santa voz que corra el mensaje por amor de Dios. Un ciervo encendido en su fiero fuego puede hacer temblar a una gran ciudad, como llama en campo muy grande y reseco, que se enciendan otros con tu fidelidad. Solo basta uno que vaya al llamado, que predique firme y sin retroceder, y lo que comienza como una semilla en un bosque entero se convertirá. Corre el evangelio como llama viva, que toque al perdido y rompa toda herida. Va de casa en casa a las almas perdidas, cruza el mar, la selva y la montaña erguida. Cristianos, despierten y con santa voz que corra el mensaje por amor de Dios. No esperemos ver grandes multitudes, plataformas llenas de gran esplendor. Basta un corazón que jamás se canse de decir Jesús es el gran Salvador. Y si cada uno encendiera al otro como antorchas ardientes en la oscuridad, pronto el mundo entero habrá conocido que Jesús es Rey y que da libertad. Corre el evangelio como llama viva, que toque al perdido y rompa toda herida. Va de casa en casa a las almas perdidas, cruza el mar, la selva y la montaña erguida. Cristianos, despierten y con santa voz que corra el mensaje por amor de Dios. Damos gracias a Dios y gracias a usted, hermano, hermana, que ha estado pendiente escuchando este canto. Este canto el Señor me lo acaba de entregar esta madrugada, y déjeme decirle que si el Señor me permite y me da las fuerzas para poder cantar estos cantos con la congregación, voy a renovar o voy a traer nuevamente los cantos antiguos cuando yo me convertí a Cristo. Todos estos cantos
vienen primeramente en un formato para cantarlos en la congregación. Y de ahí los podemos cantar solos, pero estos cantos vienen con el formato para cantarse en congregación. Por supuesto, yo creo que nos vamos a ver muy anticuados, pero vamos a compensar lo anticuado con lo tremendo que se mueve el poder de Dios. Así es que ya verá. Le invito entonces en este momento para que vayamos a la palabra de Dios y para que abramos nuestro corazón y que recibamos el mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. En esta madrugada, que es día 14 de mayo del año 2025, el Señor me entregó 7 mensajes y este es uno de ellos. Y el mensaje de este día se titula "Lo dejaron todo y le siguieron". Déjame decirte, hermano, hermana, hace ya 48 años que el Señor me levantó de entre los muertos espirituales. Hace ya 48 años que el Señor inyectó en mí la vida eterna, y desde el momento que yo sentí esa vida eterna fluyendo en mí, me dio por correr con mis vecinos, anunciarles lo que yo había recibido. Muchos de ellos me creyeron, otros se burlaron de mí porque sabían que yo era un hombre terrible. Fui a mis compañeros de trabajo y les llevé el mensaje de la palabra de Dios. Sucedió lo mismo. Muchos se burlaron de mí. Otros se aprovecharon que ahora, como no me podía defender, podían humillarme como ellos quisieran. Pero les llevé el mensaje y me gané a muchos de los que trabajaban conmigo. Éramos hombres perversos todos, y en cuestión de 15 días ya tenía un grupo de personas leyendo la Biblia, y ya tenía un grupo de personas a los que a la hora de la comida ya les estaba hablando de Cristo. Y así comencé a visitar a los amigos y familiares de mi pueblo que estaban acá en Estados Unidos, y muy pronto me gané amigos de mi pueblo, los cuales ahora son predicadores de la palabra de Dios. Hace ya 48 años. Y déjame decirte que muchas veces, cuando yo busco que alguien se una conmigo para hacer algo por la obra de Dios, para ensanchar el reino de Dios, y que a veces los que me escuchan no ponen interés, me da tristeza. Y a veces como humano no dejo de pensar, ¿por qué razón este hombre? ¿Por qué razón esta mujer? Cuando yo emocionado le comparto la noticia de que hay la oportunidad de tomar un canal de televisión para predicar la palabra de Dios, o una radio, o los invito a abrir iglesias, ¿por qué no tienen ese mismo gozo, ese mismo regocijo? ¿Por qué no le dan la misma importancia que yo le doy? Y déjame decirte, ayer me fui a descansar a eso de las 9 de la noche. Alrededor de las 10:30 u 11 de la noche me estaba despertando para empezar a meditar
en la Sagrada Escritura. Desde esa hora, las 10 o 11 de la noche, estuve meditando en la palabra de Dios hasta esta mañana, ya cuando se veía claro el día que comenzaba. Para entonces Dios me había entregado ya 7 mensajes, como el de hoy, y me había entregado 7 cantos, la letra. Y déjame decirte, hermano, hermana, me gocé tremendamente cuando el Señor me dice: lee Mateo capítulo 19 y en el versículo 27. Y yo quisiera que vinieras conmigo a Mateo 19, 27 y que pudiéramos leer las palabras que le dijo el apóstol Pedro a nuestro Señor Jesús, el Cristo. Yo le decía anoche: Señor, dame un mensaje que se posesione y se posicione en lo más profundo de mi espíritu, en lo más profundo de mi ser, que haga un efecto expansivo, que haga un efecto grande hacia afuera después de hacerlo allá adentro. Y el Señor me dice: abre la Biblia en Mateo capítulo 19, versículo 27. Y el Señor me centró solamente en las palabras del apóstol Pedro, cuando Pedro le dijo: Señor, mira que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Hermano, hermana, hablo con los hermanos y las hermanas porque son los únicos que me pueden entender. Y a poco no todos, a poco solamente aquellos que verdaderamente tengan el Espíritu. Pero cuando yo empecé a leer lo que Pedro le dijo al Señor, empezó a apoderarse algo de mí muy glorioso, muy especial. Empecé a sentir algo glorioso dentro de mí, tan solo por las palabras que le dijo el apóstol Pedro al Señor. Señor, he aquí, como diciendo: mira, Señor, toma en cuenta. Señor, quiero que pongas atención en esto. Quiero, Señor, que te des cuenta que nosotros lo hemos dejado todo. Hermanos, cuando yo leía estas palabras del apóstol Pedro que le dijo a nuestro Señor: Señor, he aquí, mira aquí, pon atención, Señor, toma en cuenta, Señor, míranos, Señor, lo hemos dejado todo. No solamente era Pedro el que estaba diciéndole al Señor: lo he dejado todo, porque Pedro habló en plural. Pedro no habló por sí mismo, Pedro habló por todos. Hay veces que nosotros sentimos algo y lo queremos expresar, y ahí solamente estaba el apóstol Pedro sintiendo aquel volcán en erupción dentro de él, y él fue el que habló, él fue el que se desahogó. Y cuando yo leía estas palabras que Pedro le dijo al Señor: Señor, he aquí, mira aquí, pon atención aquí, toma en cuenta aquí, Señor. Todos nosotros lo hemos dejado, todo. Y a mí me tocó el Señor en ese momento.
Y yo le decía, Señor, entonces no fue solamente Pedro el que lo dejaba todo, porque por las palabras de Pedro, yo descubro que Pedro está describiendo lo que sucedió con los demás, con los otros 11. Y le digo, Señor, entonces no es un asunto de que solo algunos pueden sentir aquello, pero no todos, porque yo aquí veo, Señor, que el Espíritu Santo que obraba en Pedro y que hablaba a través de Pedro, está declarando que no solamente Pedro, sino todos los 12 lo habían dejado, todo. Que quede bien claro, todo. Y hermano, hermana, cuando nosotros tenemos la revelación de esas palabras, si realmente somos siervos, siervas de Dios, no podemos pasar de ahí, porque se nos contricta el corazón, porque nos duele el alma. Al menos yo en lo personal, después de trabajar 48 años con el Señor, después de seguirle a muchos lugares donde me invitó a ir a abrir obra, anoche derramaba mi alma delante del Señor y le decía, Señor, según el apóstol Pedro, todos los 12 apóstoles lo dejaron todo y te siguieron. Señor, entonces, quiere decir que si todos ellos, los primeros que tú llamaste, lo dejaron todo y te siguieron, eso debe de ser el ejemplo, ese debe de ser el marco donde nos vamos a inspirar. Ese debe de ser el patrón que nosotros debemos seguir. O eso mismo que les pasó a ellos, tiene que pasarnos a cada uno de nosotros. Por supuesto, con esto no le estoy diciendo que cada uno de aquellos que creen en Cristo tiene que dejarlo todo y llevar el mensaje del Señor, que yo creo que bueno fuera que lo hiciéramos así. Yo creo que deberíamos hacerlo así, porque aún así sería muchísima gente la que hay que alcanzar. Pero al menos en lo personal, cuando el Señor me dijo, lee Mateo capítulo 19, versículo 27, y leí las palabras del apóstol Pedro al Señor, hermanos, el Señor me tocó profundamente allá adentro. Y yo le dije, Señor, yo miro a aquellos primeros que tú llamaste. Yo me recuerdo, Señor, que pasaste donde estaba Pedro y Andrés, su hermano, y pasaste donde estaban Juan y Jacobo, su hermano, y a cada uno de ellos, aún a Mateo, a Bartolomé y a todos ellos, solamente pasaste y los viste y te miraron y solamente les dijiste, síganme, vengan conmigo. A los pescadores tú les dijiste, vengan en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y cualquiera de ellos, todos los demás, sería para lo mismo. Dejen lo que están haciendo y de aquí en adelante se van a dedicar a alcanzar a hombres y a mujeres para que hereden el reino de los cielos. Hermano, hermana,
Yo he escuchado en estos últimos años que muchos de aquellos que un día predicaron la palabra cuando yo comenzaba, a través de la radio, a través de la televisión, muchos de ellos ya no predican por la radio, ya no predican por la televisión, muchos de ellos ya no se escuchan. O sea que pueden estar con una gran congregación, con una gran iglesia, pero con toda esa gracia, con toda esa sabiduría que Dios les dio, usando los medios en estos días, estarían siendo instrumentos maravillosos en las manos del Señor. ¿Qué estará pasando? ¿Será que tenemos que llegar también a jubilarnos de servirle al Señor, al retiro como siervos de Dios? Hace muchos años vino una organización muy reconocida en todo el mundo y me dijeron los representantes de esa organización: sabemos que Dios te está usando mucho y te ha dado llaves para abrir puertas, porque sabemos que has entrado en todo lo que es Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica, y sabemos que tienes muchas puertas abiertas, pero no tienes ministros para abrir obras por todos lugares. Y me dijeron: te proponemos algo, ponle el nombre de nuestra organización y quita el tuyo, di que perteneces a nuestra organización. ¿Y sabes qué me dijeron? Y te ponemos 1000 líderes, 1000 ministros, que cuando menos tengan 15 años de experiencia en el ministerio. 1000 ministros. Yo me quedé asombrado. Pensaba, ¿qué haría yo con 1000 ministros que tuvieran experiencia de predicar la palabra de Dios? ¿Y sabes lo que hice? Les dije: ¿tienen 1000 ministros? Y me dijeron: sí. Tenemos más de 1000 ministros disponibles. Y les digo: y tal predicador, y este otro predicador, y este otro, y este otro, y este otro, y les nombré al menos unos 10, que eran muy reconocidos, hombres muy sabios, unos predicadores con unos mensajes maravillosos. Y me dijeron: no, ellos son los jefes, ellos no salen a trabajar así. Y yo les dije: no quiero saber nada de ustedes, porque quienes pudieran hacer más trabajo son esos viejos que están llenos de sabiduría, que están con tanta experiencia. ¿Cuánto podríamos hacer? Y me dijeron: ellos ya no trabajan así. Y yo no sé si yo estoy mal entendiendo la palabra de Dios o no la entiendo realmente, pero anoche me tocó el Señor grandemente con estas palabras. Cuando el apóstol Pedro le dice al Señor: Señor, he aquí, pon atención aquí, míranos, Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y yo anoche le decía: Señor, ¿por qué no nos tocas el corazón? ¿Por qué no haces una de esas obras maravillosas que tú sabes hacer? No de sanar a los enfermos de cáncer, no de sanar
a los enfermos del corazón, no de levantar a un muerto, sino de avivar el espíritu de tus siervos y de tus siervas, y que podamos tener la revelación de este versículo de la Sagrada Escritura, donde un hombre semejante a mí estaba diciendo: Señor, mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y yo le decía: Señor, inclusive este que está hablando, Señor, era un hombre casado, porque dice la Biblia que un día que llegaron a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma y el Señor la sanó. Y yo le dije: Señor, en tu palabra está que tú llegaste a la casa de Pedro cuando su suegra estaba enferma y tú la sanaste. Lo cual quiere decir que este hombre, Pedro, era un hombre casado. Tenía esposa, y teniendo esposa, se fue tras de ti, y habiéndolo dejado todo, ponía en primer lugar el reino de los cielos, tu obra, que a su propia esposa. ¿Se puede hacer eso, Señor? ¿Se necesita hacer eso, Señor? Hermano, hermana, no te imaginas de qué manera Dios habla al corazón de una persona cuando le busca desde lo más profundo. El Señor me mostraba allá en lo profundo de mi ser que Pedro estaba casado, vamos a decir, con amor con su esposa, que Pedro amaba a su esposa, quería tener un hogar como el resto de sus vecinos, de sus amigos, pero se había encontrado con él en el camino. Cristo se le había cruzado, y cuando Cristo se le cruzó, de pronto ya lo primordial en la vida de Pedro no era su esposa, era Cristo, era el amor de Dios. Por eso dice: nosotros lo hemos dejado todo. Tenía el apóstol Pedro a Cristo en primer lugar. Si tenía el apóstol Pedro a Cristo en primer lugar, y si el Señor le decía: sígueme, Pedro, y tenía que ausentarse por muchos días de su casa, tendría que ser así. No habría necesidades en el hogar de Pedro, porque Pedro ya no trabajaba, ya no pescaba. No se vería la esposa en la necesidad de hacer algo por ahí ella misma para poder sostener a sus hijos. Y ahora que viene a mi mente sus hijos, solamente mencionábamos la esposa. ¿Tenía hijos? ¿Cuántos hijos tenía? ¿No necesitaban los hijos a ese padre en su hogar? Pero se había cruzado Cristo en su camino. Se acabó el negocio de la pesca. Ya la esposa vino a quedar en segundo lugar, y los hijos quedaron también en segundo lugar, porque el primer lugar lo ocupaba Dios en el corazón de Pedro. Que las palabras de Pedro hagan eco allá en lo más profundo de un corazón en esta hora, así como lo hicieron el día de anoche, que fue el día 13 de mayo del año 2025.
Si tú me preguntaras, hermano Rodríguez, ¿cuántas veces le ha hablado Dios? ¿Cuántas veces le ha hablado Dios de esa manera? Hace mucho tiempo que perdí la cuenta. Pero qué hermoso es cuando Dios trata con nuestro corazón. Esas palabras de Pedro me dejaron temblando, porque Pedro no estaba presumiéndoles a otros hermanos en Cristo que él lo había dejado todo por seguirle. Pedro se lo estaba diciendo directamente al mismo Cristo. O sea, no había forma de dudar que no solamente Pedro, sino todos los 12 lo habían dejado todo por seguir a Cristo. Esto está tremendo. Nosotros sabemos, por lo que les acabo de decir, que la suegra de Pedro, en una oportunidad que llegaron Pedro y el Señor a su casa, la suegra estaba muy enferma de fiebre y el Señor la sanó. Y uno se pone a pensar muchas cosas. ¿Será que la suegra de Pedro era viuda, ya no tenía esposo, y Pedro y su esposa la recogieron? ¿O será que la suegra de Pedro, al ver que su hija, la esposa de Pedro, estaba sola, batallaba con los hijos, batallaba para poder hacer algo, trabajar y poder traer algo para comer, y se fue a ayudarle? Todo esto viene a mi mente y, hermanos, me toca el corazón. Pero ¿con qué seguridad? ¿De qué manera el apóstol Pedro le llama la atención al Señor? Es decir, le invita a que descubra, le invita a que reconozca, le invita a que tome en cuenta la decisión que no solo él, sino todos los 12 hicieron. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo, hermana. ¿Por qué? Porque todos los 12 estaban conscientes que cada uno de ellos había tenido que dejar todo, porque dice todo, para seguir a Cristo. Si usted me pregunta, hermano Rodríguez, ¿usted lo ha dejado todo para seguir a Cristo? Yo le digo inmediatamente, no, hermano, no, hermana. Pero ¿cómo? Es que todavía no me ha llamado el Señor a irme para otro lado y dejar completamente mi casa. Es decir, todavía no estoy 100% dedicado a la obra. Todavía vengo a mi casa, me quedo buen tiempo. Como le digo, no lo he dejado todo todavía. Y no porque no quiera, es porque el Señor no me ha llamado. Porque hay un momento cuando el Señor te llama. Y cuando es ese momento que el Señor te llama, te inunda ahí adentro de su gloria, de su presencia, y te hace moverte por su mismo espíritu. Y para ti es un regocijo, es un gozo grande hacer lo que Dios quiere que hagas. Yo creo que en este día Dios va a estar haciendo muchos llamamientos
porque el Señor me muestra que hay muchas personas, hay muchos hermanos, hay muchas hermanas que no se han decidido a hacer lo que Él les manda. Los ha llamado muchas veces y no se han decidido. No es que no lo entiendan, es que no han obedecido. Y hay muchos hermanos y hermanas que nunca habían tenido la revelación de esto que es glorioso, de estar dispuestos a dejarlo todo y a poner en primer lugar a Cristo Jesús. Porque a veces nos duele dejar la buena vida. Yo voy muy frecuente a México, yo voy muy frecuentemente a Centroamérica y me encuentro a una gran cantidad de hermanos y hermanas que me dicen: hermano Rodríguez, ¿por qué no me lleva a Estados Unidos? Quisiera prosperar, hermano Rodríguez. Me está hablando de la prosperidad material. Hay hermanos, aún predicadores, los cuales me dicen: hermano Rodríguez, ¿me podría ayudar a irme a Estados Unidos? Quisiera irme para poder vivir mejor. Hasta me dicen, para poder hacer un edificio, una iglesia. Y hermanos, yo les digo una cosa, y lo he dicho siempre: por la gracia de Dios soy ciudadano de Estados Unidos. Pero si Dios me llamara así como Él sabe hacerlo, no digo a qué país, al país que Él quiera, solo que me dé ese sentir tan maravilloso que da cuando a uno lo invita, cuando a uno lo llama, y renuncio a la ciudadanía estadounidense y me voy al lugar más simple, más sencillo, más pobre de cualquier país. Nada más que yo sienta que el Señor está conmigo y que vea su gloria moviéndose entre nosotros. Hermano, hermana, toma en cuenta a Mateo, el apóstol Mateo, a Leví, que era como se llamaba, que estaba fungiendo como cobrador de impuestos de parte de Roma para los israelitas. Él se había alquilado a Roma, trabajaba para Roma para cobrar los impuestos de los israelitas. Y estando él cobrando los impuestos, era una persona importante, seguramente que vivía bien. Pasó el Señor Jesús y le dijo: Leví, Mateo, sígueme. Y la Biblia dice que Mateo se puso de pie y le dijo: Señor, te sigo con una condición. A ver, dame tu condición. Que en esta tarde asistas a mi casa para hacer una fiesta de despedida y me voy contigo. Y el Señor le dijo: estamos de acuerdo. Dame tu domicilio y me voy a tu casa. Tenemos la fiesta y te vas conmigo. Y Mateo le cumplió al Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué precioso! Y yo siento que Dios está hablando a muchos corazones en estos momentos, porque a mí me tocó tremendamente anoche esta frase de lo que el apóstol Pedro le dijo a Cristo. Cuando ahí en Mateo capítulo 19, versículo 27, Pedro le dijo: Señor, he aquí, mira acá, Señor, pon atención acá, toma en cuenta acá, que nosotros los 12
lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pero a mí me llamó la atención esta frase: he aquí nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué implica esa frase, dejarlo todo? ¿Qué significa eso de dejarlo todo, como dice aquí la palabra del Señor? Hermano, hermana, no hay cosa más gloriosa que de pronto Dios venga a la vida de una persona y la vida de esa persona ya no sea la misma. Yo te voy a dar unas palabras de testimonio nada más. Una madrugada, como cualquier madrugada, me levantaba yo a las 4 de la mañana para irme a trabajar. Todo era normal. Preparé lo que comía en el día. Me fui a trabajar normal. La mujer que era mi esposa en aquel tiempo se quedó en casa y a eso de las 9 de la mañana había un programa de radio y nosotros teníamos unas gallinas en casa acá en Estados Unidos y teníamos árboles frutales, pero las gallinas comenzaban a quitar la tierra de la raíz de los arbolitos y decidimos venderlas. Y había un programa de radio a las 9 de la mañana que uno podía vender lo que quisiera vender de su casa. La hermana que era mi esposa en ese tiempo habló al programa que quería vender unas gallinas y jamás se imaginó que la mujer que le iba a comprar las gallinas era una mujer llena de Dios. Y le habló directamente a aquella mujer y le dijo: señora, yo le voy a comprar sus gallinas, no importa el precio que me dé. Solo dígame cuánto quiere por ellas y espéreme y voy por ellas a su casa. Pero regáleme 5 minutos, ese es el compromiso. Y la hermana que era mi esposa le dijo: si es así, trato hecho. Las gallinas le cuestan tanto, aquí la espero y no le doy 5 minutos, le doy 15 minutos. Hermanos, hermanas, esa mujer vino, le pagó y comenzó a hablarle de Cristo. Y en un instante ya el Señor había hecho obra en aquella mujer que era mi esposa. Porque Dios ya nos había preparado para llamarnos a servirle. Para esa noche ya tenía yo ahí al pastor de la iglesia hablarme de Cristo. Y déjame decirte, solo fue cuestión de unos días para que el Señor me explicara muchas cosas a través de aquel pastor. Pero ya desde esa noche Dios comenzó a obrar. Y desde hace 48 años que yo sentí algo allá dentro de mí y no podía callarme. Llegué a los que eran amigos míos de ese tiempo en el trabajo, los busqué en su casa, en privado, les hablé de mi conversión y poco a poco comenzaron a caer a los pies de Cristo. Yo creo que no tenía 2 meses cuando ya tenía 60 o 70 personas reunidas hablándoles de Cristo. Y hay una cosa maravillosa.
que hace 48 años que yo sentí que algo se incendió dentro de mí, y le doy gracias a Dios que no ha dejado de alumbrar, que no se ha apagado la llama. Yo no sé, pero a mí me sucedió algo similar a aquella mujer samaritana del capítulo 4 de Juan, la cual iba a traer agua del pozo de Jacob, la cual no se daba cuenta que el Señor la iba a estar esperando en el pozo y que ese día su vida iba a cambiar. El Señor llegó al pozo de Jacob, esperó un poco, sabiendo que vendría una mujer por agua. Cuando la mujer llegó al pozo, el Señor comenzó a hablarle, y de estar hablándole el Señor, en un momento dado, dice la Biblia, aquella mujer dejó su cántaro, se olvidó de su cántaro, se olvidó del recipiente donde iba a llevar su agua. En otras palabras, dejó todo, dejó el cántaro donde iba a traer el agua, se olvidó que había ido por agua y corrió a su aldea, a su ciudad, lo que fuera, allá de donde había venido a sacar el agua. Y entrando a donde estaban las primeras casas, a personas que aparecían, a personas que salían, aquella mujer les decía: vengan, escuchen a alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho en mi vida. Ese tiene que ser el Cristo. Y la Biblia dice que la gente salía de la aldea, salía de las casas. Ella les señalaba dónde estaba el Señor, y allá corrían todos, por la gracia de Dios, a escuchar hablar a aquel varón. Y cuando la mujer quiso volver a hablarles de él, le dijeron: ya no tienes necesidad de hablarnos, porque ya nosotros mismos lo hemos escuchado. ¡Qué maravilla! Cómo Dios nos puede usar de una manera especial. Cómo Dios puede incendiar un alma de una persona que es simple, que es débil, que es frágil, y darle tanta fuerza para que pueda estar encendida por tanto tiempo. Anoche le decía yo al Señor: Señor, cada día que pasa hay más necesidad de predicar tu palabra. Y perdóname, Señor, porque yo peco mucho delante de ti. Porque yo conozco a muchos que predican tu palabra, que están muy tranquilos, que están ocupados en muchas cosas, pero no están ocupados en llevar tu mensaje al perdido, en rescatar a las almas que pasan delante de ellos a todas horas. Y yo le dije ayer: Señor, perdóname, porque tengo un corazón muy malo. Perdóname, Señor, porque yo veo a muchos predicadores y no puedo, Señor, escapar de criticarlos, porque yo siento que como que no les interesa, como que no les importa lo que está sucediendo. ¿O será que no les has revelado esto que a mí me has revelado?
esto que vemos claramente en tu palabra, porque yo temblaba y yo lloraba al leer lo que Pedro le dijo al Señor. Eso me tocó tremendamente. Señor, he aquí, mira acá, descubre esto, Señor, toma en cuenta esto. Y habla por todos los demás y dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Déjame decirte, hermano, hermana que me estás escuchando, a ti que Dios te ha hablado ya directamente acerca de esto y que de pronto estás poniendo peros o estás ignorando la voz del Señor. Porque a veces pensamos que el salir o el disponernos a que el Señor nos tome en sus manos y nos use solo para su obra, como que a veces pensamos que eso nos priva de cosas mejores, como el poder tener un buen trabajo, el poder tener una buena casa, el poder tener una buena vida. Es que lo estamos viendo solamente de la manera humana. Porque si lo viéramos de la manera espiritual, déjame decirte, es una distinción muy honorable, es una distinción divina, el que de pronto Dios nos tome y nos use en sus manos. Yo he tenido el privilegio de ver nacer en mi familia hijos cuando ya he estado yo sirviendo al Señor. Y he tenido que salir de mi casa por meses cuando mis hijos eran pequeños, cuando más me necesitaban. Los dejaba y salía a predicar la palabra de Dios acá en Estados Unidos, en México, en Centroamérica y a Sudamérica. Y me quedaba el tiempo que fuera necesario. Me olvidaba que tenía esposa, me olvidaba que tenía hijos. Y uno de ellos, el más pequeño que tengo ahora, que ya anda por 14 años, tenía apenas unos 3 añitos y me llevaban al aeropuerto y cómo me rompía el alma mirándolo, cómo se quedaba, sufría profundamente, sufría terriblemente por ver que su padre se iba. Se quedaba llorando con una tristeza, con un dolor tan profundo. Y yo tenía que darle la espalda e irme a llevar la palabra del Señor. Oh, hermano, eso cuesta. Pero necesitamos tener la revelación de lo que el apóstol Pedro le dijo a Cristo. Y yo creo que no era el asunto de decirle a Cristo para que supiera, para que tomara en cuenta, para que él entendiera. No, él es Dios. Él sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Yo creo que esto se quedó grabado ahí. Yo creo que el mismo Espíritu hizo que Pedro dijera estas palabras para hablarnos a ti y a mí el día de hoy. Porque Pedro, hablando por todos los 12, dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Y de una vez vamos a dejar que el Espíritu Santo nos revele su palabra. Y ahora
en este día, olvidemos a Pedro que le está diciendo a Cristo, mira aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Que sea el apóstol Pedro, con todos los 11 detrás de él, mirándonos a ti y a mí, en este momento. Porque Pedro y los demás apóstoles no están entre los muertos, están con Cristo y están más vivos que antes. Y hoy, en espíritu, los podemos ver, donde Pedro se levanta tomando la iniciativa, tomando el lugar, tomando la autoridad, y te mira a ti, hermano, te mira a ti, hermana, y me miran a mí, y nos dicen que no se dan cuenta que nosotros lo hemos dejado todo. Ya no es Pedro diciéndole a Cristo, Señor, míranos, tómanos en cuenta, descubre que lo hemos dejado todo. Ahora son los 12 apóstoles mirándonos a ti y a mí, fijando sus ojos en nosotros, cara a cara, frente a frente, y nos dicen, míranos, descúbrenos, date cuenta que no ves que nosotros lo dejamos todo por seguir a Cristo. ¿No será que Dios te está hablando, hermano, hermana? ¿No será que Dios me está hablando en este día? Y como te digo, en estos días muchos cristianos miran a aquellos que Dios nos ha llamado para su servicio. Y yo pienso que hay muchos hermanos que a mí hoy me están mirando que todavía a los 76 años que ando viviendo ya, me está llamando el Señor nuevamente a trabajar en Guatemala. Me está llamando nuevamente a trabajar en El Salvador. Y me está llamando nuevamente a trabajar en Honduras. Y habrá muchos cristianos, muchos pastores que puedan decir, ¿y qué anda haciendo ese viejo ya si apenas puede caminar? ¿Sabes qué anda haciendo ese viejo? Lo que muchos nuevos no están haciendo. Dios vuelve a llevar a este viejo que algo puede hacer, mientras que tantos nuevos no están haciendo nada. Esperan que todo se les dé hecho, cuando hay que ponernos en las manos del Espíritu y ver su gloria. Mira, una vez más te digo, para mí no es que de pronto haya venido sobre mí algo que me causa problemas, porque tengo que salir, porque tengo que ir a muchos lugares, porque tengo que invertir dinero, no mío, de tanta gente que me apoya, invertirlo por allá. Pero ¿sabes qué? Para mí y para todos aquellos que me ayudan económicamente para abrir obras, para rentar radios, canales de televisión, para mí y para toda esa gente que me apoya, no es una carga, es una gloriosa y honorable distinción. El hecho que Dios, como dice la Biblia, haya puesto sus ojos en nosotros, nos haya escogido para poder servirle de instrumentos en esta tierra. Quiera Dios en este momento mirarte allá a lo profundo de tu ser,
a donde Dios miró al apóstol Pedro y Andrés, su hermano, y los hizo salir de las barcas y seguirle hasta su muerte. Quiera Dios mirar en este momento a tu corazón y a mi corazón y encender el amor por su obra que encendió en el apóstol Juan y en el apóstol Jacobo, los cuales dice la Biblia que estaban ayudándole a su padre a remendar las redes de la pesca cuando pasó el Señor y les hizo el llamado. Hay cosas que la Biblia no explica, no da detalles, pero podemos entenderlo. Ahí había un viejo que era el padre de Juan y de Jacobo. Y ahí había dos hombres jóvenes. Y se puede entender que aquel viejo tenía sus esperanzas puestas en sus dos hijos que lo hacían fuerte en el negocio de la pesca. Estaban remendando las redes porque las redes de tanto tirarlas se van rompiendo y hay que renovarlas, hay que añadirlas en las partes que se rompen, hay que ponerle cuerda nueva, y estaban remendando las redes, muy contentos todos, ellos porque estaban ayudando a su padre, el padre porque tenía aquellos hijos que le hacían fuerte. Y en eso se cruza el Señor y los tres lo miran, y el Señor solamente se queda mirando a Juan y a Jacobo y solo les dice: Juan, Jacobo, síganme. Aquel padre no tuvo la libertad de decir: ¿y a dónde te van a seguir? ¿Quién eres tú? Porque la autoridad de Dios tomó control de todo. A Dios nadie le puede decir por qué. Pasó el Señor y llamó a Juan y a Jacobo, y ellos, sin mirar a su padre a ver cuál era la reacción en su rostro, se pusieron de pie como hipnotizados. Estaban arrobados por el amor de Dios y por la autoridad de Dios. Se pusieron de pie y comenzaron a seguir al Señor. Y aquel viejo se quedó solo mirándolos que se iban. Ya no volverían sus hijos a trabajar con él en la pesca. Ahora trabajarían para Dios. Por eso dice el apóstol Pedro: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Oh hermano, el mensaje de hoy le he titulado: lo dejaron todo y le siguieron. Para el próximo día te voy a dar el resto del mensaje. Hoy solamente te he hablado de que lo dejaron todo. Y luego vamos a ver qué quiere decir: y le siguieron. Pero cómo le ruego a Dios que en este momento Dios haga un llamado desde lo más profundo de tu ser. Tengas poco tiempo, tengas mucho tiempo de conocer al Señor. Seas un predicador o seas una persona que apenas creyó en el Señor.
Alguien pueda decir, hermano Rodríguez, ¿a poco eso sucede? Yo he invitado a gente para hacer un servicio donde Dios va a hacer llamamientos y les he estado predicando el mensaje, y a media predicación ha habido hombres y mujeres que se han puesto de pie gritando y diciendo que ya no quieren saber más del trabajo, que están dispuestos a ir a cualquier parte. Y yo quiero en estos momentos decirles, porque sé que en estos momentos se está escuchando esta predicación en la ciudad de Armenia, en El Salvador. Hace muchos años, en los años 90, había dos jóvenes altos, con unas voces que retumbaban, que eran miembros de nuestra congregación acá en el centro de Los Ángeles, los cuales fueron tocados tremendamente por el poder de Dios. Eran de la familia Orantes, ahí en Armenia. Si me están escuchando, se van a dar cuenta que no estoy mintiendo. Vinieron a mí y me dijeron, hermano Rodríguez, nos queremos ir a nuestra tierra, al Salvador. Queremos ir a llevar la palabra. Lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones, lo vamos a llevar para que obre en los corazones salvadoreños. Yo oré por ellos. Ellos cayeron al piso bajo el poder de Dios. Se levantaron y se fueron a Armenia, El Salvador. Ojalá que me estén escuchando, porque les voy a preguntar qué hicieron en su tierra, El Salvador. Porque hasta donde yo conozco, no hicieron nada, solo perdieron su tiempo. Y es posible que un día de estos que yo vaya a El Salvador los encuentre, y lo que estoy diciendo en estos momentos acá, en privado, se los voy a preguntar cara a cara. ¿Qué hicieron con el llamado que les hizo el Señor? Cuando el Señor los atavió con el poder del Espíritu Santo para que fueran y para que Él los usara en grande manera. Una vez más te digo, ruego a Dios que en este momento haya hombres y mujeres que están escuchando este mensaje, que sientan que les arde el alma como me arde a mí en estos momentos, y que sus lágrimas se derramen al sentir que no han hecho lo suficiente, pero que a partir de este día no volvamos a ser los mismos, y que podamos, como Pedro, decir: lo hemos dejado todo, Señor, y te hemos seguido. En este momento te voy a invitar una vez más a que escuches ese canto que Dios me lo dio anoche, y a ver si ahora le entiendes mejor. Te dejo con ese canto ahora. Como el viento cruza entre las naciones, como el fuego avanza sin nunca cesar, hacia el evangelio que corra ligero en los corazones, él debe brillar. No he estado a los mudos ni a los callados,
ha sido guardado bajo oscuridad, es sembrado en todo que ha redimido y que lo deben hoy por el mundo regar. Corre el evangelio como llama viva, que toque al perdido y rompa toda herida. Va de casa en casa a las almas perdidas, cruza el mar, la selva y la montaña erguida. Cristianos, despierten y con santa voz que corra el mensaje por amor de Dios. Un ciervo encendido en su fiero fuego puede hacer temblar a una gran ciudad, como llama en campo muy grande y reseco, que se enciendan otros con tu fidelidad. Solo basta uno que vaya al llamado, que predique firme y sin retroceder, y lo que comienza como una semilla en un bosque entero se convertirá. Corre el evangelio como llama viva, que toque al perdido y rompa toda herida. Va de casa en casa a las almas perdidas, cruza el mar, la selva y la montaña erguida. Cristianos, despierten y con santa voz que corra el mensaje por amor de Dios. No esperemos ver grandes multitudes, plataformas llenas de gran esplendor. Basta un corazón que jamás se canse de decir Jesús es el gran Salvador. Y si cada uno encendiera al otro como antorchas ardientes en la oscuridad, pronto el mundo entero habrá conocido que Jesús es Rey y que da libertad. Corre el evangelio como llama viva, que toque al perdido y rompa toda herida. Va de casa en casa a las almas perdidas, cruza el mar, la selva y la montaña